Hola, bueno, hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a hablar del hombre en busca de sentido, que es un libro de eh, Viktor Frankl. Y bueno, me pareció interesante porque tiene en común con el anterior esta búsqueda de respuestas, ¿no? Eh, en esta etapa que estamos viviendo de confinamiento, uno se hace preguntas y demás. Entonces, entre otras preguntas, aparece el tema del sentido de la vida, la esperanza, qué nos va a pasar luego cuando termine el confinamiento y demás, ¿no? Entonces, bueno, estoy tratando de encontrar en algunos libros que me han servido en el transcurso de la vida, y además libros que me parecen eh, que todos tenemos que tener como referencia. Entonces, bueno, este libro es uno de ellos. De hecho, Freire, el educador, dice que este libro merece ser incluido en el catálogo de las obras clásicas que constituyen el patrimonio intelectual de la humanidad, ¿no? Él es un psiquiatra que vive en los campos de concentración y relata desde un punto de vista personal qué le pasa a una persona que vive este tipo de encierros, de torturas y demás, ¿no? Entonces, bueno, eh, pretendo hacer es un comentario de lo que me pareció el libro lo más breve posible. Si me pongo a razonar mucho va a quedar muy lento. Entonces es eso, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata, no? Cómo sobrevivir en el infierno con el anhelo y la esperanza de la libertad final, ¿no? Es una de las cosas que se pregunta, y por qué me parece interesante traerlo para conversar juntos. Ahí puse algunas fotos de un campo de concentración y de incluso él años después visitando el campo en el que había estado, porque él estuvo en Auschwitz y luego en otro. Entonces hay una frase ahí que dice: las circunstancias extremas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa: la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Me parece que es en algún punto un mensaje en términos de que nos brinda una herramienta, un recurso, cuando no sabemos a qué recurrir en un punto, ¿no? Como pudo él, que todo lo había perdido, que había visto destruir todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, incluso llega a dudar de su condición humana, que tantas veces estuvo a punto del exterminio, aceptar que la vida fuera digna de ser vivida, ¿no? ¿Cómo lo hace? Como incluso él mirando a otros, a otros compañeros, ¿no? Que elegían en algún punto terminar con su vida, y la manera de hacerlo era acercarse a ese alambre electrificado que rodeaba el campo, ¿no? Entonces, en principio él quería hacerlo de manera anónima porque no le gustaba, no era para nada, bueno, no le gustaba para nada esta cosa de que su nombre apareciera en el libro y demás, y se llamaba Un psicólogo en el campo de concentración. No voy a describir todo lo que tiene que ver con la técnica que es la logopedia, que es lo que él, la logoterapia, perdón, que es lo que él en alguna medida propone, sino que voy a hablar de otras cuestiones que tienen que ver con una cuestión valorativa y de qué herramientas él toma, y que lo diferencia de quienes eligieron bajar los brazos y no seguir viviendo, ¿no? Habla del proceso continuo de despersonalización y deshumanización que se va produciendo en el campo. De hecho, ahí les ponía el número, ¿no? El 119.104. Y cómo los iban convirtiendo lentamente en números, ¿no? Que estuviera vivo o muerto no importaba, la vida era un número, era totalmente irrelevante el nombre que tuviera esa persona y demás. El objetivo, como digo, es él era judío, era vienés y era psicólogo. Tiene que ver con reflejar de la manera más objetiva posible la profunda transformación de la personalidad de un prisionero típico en un campo de concentración. Una de las disyuntivas que se plantea es la objetividad, ¿no? Hasta qué punto todo lo que yo ponga en esta investigación va a ser objetivo. Y otra de las cuestiones interesantes es
cómo en algunas circunstancias extremas es necesario sobrevolar la situación y mirarla desde otro punto de vista. A él le servía esta cuestión, este objetivo final que tenía que ver con informarle al resto de la humanidad qué le pasaba a la psiquis humana en situaciones tan extremas. Como decía, no me voy a ocupar de su experiencia terapéutica, porque para eso están los especialistas que se dedican a eso. Lo que me interesa a mí es destacar el temple de esta persona y su mensaje, a pesar de todo lo vivido, esperanzador, ¿no? Que tiene que ver con trascender las dificultades. Sus padres, su hermano y, si no me equivoco, sí, su hermano y su esposa mueren en el campo de concentración, o gasificados, o fueron, digamos, enviados a la cámara de gas, o de hambre en el campo de concentración. Y bueno, muestra de una manera extremadamente cruda en un punto cómo fueron arrancados prácticamente de cuajo todas las metas que tenía en la vida familiar, profesional y incluso la última de las libertades humanas, ¿no? La capacidad de elegir ante las circunstancias, ¿no? El libro adelanta en algún punto este concepto de resiliencia que luego va a acuñar Cyrulnik, que también era judío y también era psicólogo, y tiene que ver con la capacidad de sobreponerse a las desgracias a través de darle un sentido a la vida, a las relaciones emocionales y demás, ¿no? Y por otro lado también describe de una manera deliberada y hasta tiene muchísimo interés histórico este proceso de deshumanización claramente planificado, ¿no? Y controlado, y cómo se deshumanizaba, que incluso él llega a describir una escena donde uno de los que los tenía que vigilar, uno de los nazis que los tenía que vigilar, le entrega un pedazo de pan, y ese no era el gesto que él quería destacar, sino que en el momento que se lo entrega lo mira a los ojos, ¿no? Y eso lo hizo sentir nuevamente humano, ¿no? Porque muchas veces llegaba a sentirse como en estado de cierta animalidad, ¿no? El libro tiene 3 partes, que habla de la conmoción inicial, luego una especie de adaptación que van teniendo ahí en el campo de concentración, y finalmente la liberación, ¿no? Habla de la conmoción inicial, de la llegada al campo, y las cosas que le generaban ansiedad y miedo tenían que ver con el desconocimiento de cuánto va a durar el encerramiento. Luego como el tiempo se hace como de goma, ¿no? Esta extraña percepción del tiempo, que a veces los días parecían eternos, pero si uno lo miraba en términos de semanas, decía él, ese tiempo se hacía corto. Entonces esa extraña percepción entre corto y largo, ¿no? Se despoja al presente de su genuina realidad. Él describe que muchas veces estaba haciendo trabajos muy duros y era crudamente tratado, pero lo salvaba esa especie de salida de esa situación real y comunicarse con su esposa, que al efecto que a él le producía, incluso no se llegaba a plantear si su esposa estaba con vida o no, ¿no? El solo hecho de saber de su existencia, aunque sea espiritual, lo salvaba de la desgracia que estaba viviendo. Y por otro lado, esta primera fase tiene que ver cómo las circunstancias adversas en alguna medida ayudan a convocar esta parte espiritual, ¿no? Y esto no suele ocurrir en circunstancias normales, ¿no? Luego también no solo habla en términos de qué ocurría en el trato entre los oficiales nazis y los propios personas que estaban ahí encerradas, sino entre ellos mismos, ¿no? Que había quienes eran los capos porque se ganaban el favor de algunos nazis, y que incluso llegaba a situaciones de traición entre ellos, de robarse comida y demás, ¿no? Y lo que dice en algunas partes dice lo que hemos vuelto de allí gracias a multitud de casualidades fortuitas o milagros, como cada uno prefiera llamarlo, lo sabemos muy bien. Los mejores de entre nosotros no regresaron. Esa gente con cierta debilidad, que no fue capaz de soportar, debilidad física o psíquica, que no fue capaz de soportar, ¿no?
Y en algún punto también se pregunta qué otra cosa les quedaba que no fuera esa conexión con aquello que habían sido, ¿no? Que los devolvía a cierta humanidad, esa conexión con aquello que ellos habían sido con anterioridad, es decir, estos recuerdos del pasado, ¿no? Y por otro lado, hablaba de la desesperación que generaba esa proximidad continua con la muerte, ¿no? Porque muchas veces cuenta cuando se va salvando por circunstancias completamente fortuitas de esa elección o de esa selección que tenía que ver entre los que iban a la cámara de gas y los que no iban, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, el caminar porque se tenía alguna lastimadura en los pies, un poquito con más dificultades y demás. Eso podía implicar que lo mandaran a uno a la fila de la izquierda, y eso de ir a la fila de la izquierda implicaba ir a la cámara, ¿no? Estos pensamientos de algunos que ellos ya iban detectando que iban bajando los brazos, y esos pensamientos del suicidio, ¿no? Entonces, lo que ocurría era esto en esta primera fase del shock. El prisionero de Auschwitz no temía la muerte, ¿no? Incluso las cámaras de gas perdían todo sentido de horror, ¿no? Al fin y al cabo, a muchos de ellos los ahorraban de tener que tomar la decisión de irse contra el alambre, ¿no? Que esta era la forma que tenían ellos de llamarle al suicidio. Por último, no, en segundo orden pasa a la segunda fase, que es la dureza de la vida cotidiana, ¿no? Y que tenía que ver con la adaptación. Y como recurso él menciona algo que me parece muy interesante, ¿no? La muerte emocional, ¿no? En pocos días la personalidad del interno se transformaba por completo y dejaba de experimentar sentimientos como la repugnancia, la piedad, la indignación o el horror. Y él lo describía en él mismo, ¿no? Es decir, después de este impacto emocional que se producía en la llegada, luego aparecía la apatía generalizada, el embotamiento, y esto tenía que ver con que se sabía que día sí día también se iba a sufrir, ¿no? Y entonces esto desembocaba como recurso en una muerte emocional. Y él describe en algún momento que se muere cerca de él una persona, o incluso veía cuando eran castigados algunos de sus compañeros, y él no sintió ni la menor conmoción, ¿no? Y eso en alguna medida lo sorprendió, ¿no? De sí mismo. Luego, como el hambre y las necesidades, porque ellos tengamos en cuenta que como mucho les daban 300 gramos de pan y 1 litro de sopa que era completamente aguada por día. Entonces el hambre como que secuestraba todos sus pensamientos, ¿no? Entonces no se hablaba de otra cosa que no tuviera que ver con comida, ¿no? Era como que era la sensación que lo presidía todo, y era el motivo por el que conversaban, ¿no? Entonces, en alguna medida dice que los nazis habían logrado conseguir que la existencia humana llegara a la mínima expresión. Con lo cual el afán de procurarse alimentos a cualquier precio era casi el que movía todo lo que tenía que ver con la motivación humana, ¿no? Dice, voy a ir a una cita, ¿no? Dice: cuando un hombre descubre que su sentido es sufrir, ha de aceptar ese sufrimiento, porque ese sufrimiento se convierte en su única y peculiar tarea. Es más, ese sufrimiento le otorga el carácter de persona única e irrepetible en el universo. Nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. Dice que por buscar un momento peor de todos, el momento más terrible dentro de las 24 horas del día en un campo de concentración era el momento de levantarse, ¿no? El momento de despertar. Entonces, otro camino que me pareció interesante, otro recurso que tenía que ver, bueno, ante todo este horror, cuáles son las herramientas que tomo, ¿no? Habla de la huida hacia el interior. Cuando hacía los trabajos forzados, volvía ese recuerdo de su esposa, ¿no? Esta huida hacia el interior, hacia la espiritualidad, es una cosa que repite constantemente, ¿no?
el secreto de que poseía los pensamientos, de sus creencias, ¿no? Y cómo la salvación del hombre en un punto, dice él, está en el amor, ¿no? Y a través del amor comprende cómo el hombre, desposeído de todo en este mundo, todavía puede conocer la felicidad si contempla a ese ser querido, ¿no? Entonces en algún punto él decía, no sabía con certeza si ella estaba con vida o no, pero aún así ella me salvó, ¿no? Notaba en sí mismo también y en sus compañeros la irritabilidad, que en algunos momentos lograba salir de ella mediante el arte y el sentido del humor, un humor negro, ¿no? El hambre hacía que tuvieran falta de sueño y el hambre, la falta de sueño, la irritabilidad, estos recursos del humor y el arte eran en algún punto lo que tenía que ver con el estado mental de los prisioneros. El sostén interno, íntimo y espiritual de los prisioneros era esto que decía antes, ¿no? Que tenía que ver con ese viaje o huida hacia el interior. Luego, en una tercera fase que tenía que ver cómo nos adaptamos a esta vida normal después de que somos liberados, ¿no? Entonces ahí les puse una cita que dice, somos libres. Nos decíamos una y otra vez, aún así, y no podíamos creerlo. Habíamos repetido tantas veces esta palabra durante los años que soñamos con ella, que ya había perdido todo su significado. Su realidad no penetraba en nuestra conciencia. No podíamos aprender el hecho de que la libertad nos pertenecía. No era algo propio, ¿no? Eso de dar pasos torpes, la negación, la curiosidad. Y después el descubrimiento de una realidad distinta a la añorada, ¿no? Porque tiene que ver con esto, ¿no? Con que muchas veces esperaban ser escuchados por el sufrimiento que habían sufrido y demás, y recibían respuestas como nosotros también sufrimos, o nos podemos imaginar lo que sintieron y demás, y eso los dejaba con un sentido sí, como un dolor, ¿no? O el que más dolía es no sabíamos nada, ¿no? Entonces se pregunta un compañero, ¿no? No tenía nada mejor que decirme. Entonces también había una mirada hacia atrás y un cierto desconcierto, ¿no? De cómo había sido capaz de soportar haber sufrido todo lo que sufrió. Entonces a mí me interesa destacar, ¿no? Que el autor no pretendía describir exactamente cómo era la vida en un lager, sino demostrar incluso que en las peores condiciones vitales que uno puede imaginar era posible encontrar un sentido a la vida y seguir conservando nuestra dignidad humana. Por eso hizo suyo el lema de Nietzsche, que dice: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, ¿no? Y él habla de lo que podríamos decir cuando se pregunta, ¿no? ¿Quién es en realidad el hombre, ¿no? Y dice, es el ser que siempre decide lo que es. Entonces su conclusión en un punto es que en los campos de concentración se mostró lo peor y lo mejor de todo ser humano, el ser humano en estado puro. Y dice que el hombre es capaz de inventar las cámaras de gas, pero también es el que ha entrado en ellas con la cabeza erguida, es decir, es el mismo hombre, ¿no? Ese mismo, no somos hombres distintos, ¿no? Y habla de la voluntad de sentido, que es lo que ponía ahí, ¿no? Es lo que distingue al hombre de otros seres, y lo discute con Freud en el sentido que no es la voluntad de placer o la voluntad de poder, como decía Nietzsche, o la de placer, como decía Freud, sino una voluntad de sentido, es decir, una lucha por encontrarle un sentido a la vida, que es la primera fuerza motivadora del ser humano. Nada en el mundo ayuda a sobrevivir, aún en las peores condiciones, como la conciencia de que la vida tiene sentido, ¿no? Como lectura final y como cita, les voy a dejar esto que dice: jamás olvidaré aquella noche en que me desperté con los fuertes gemidos de un compañero amigo que se agitaba en sueños bajo los efectos de alguna horrible pesadilla. Yo siempre me he sentido especialmente conmovido ante las personas que sufren delirios o pesadillas angustiosas. Decidí despertar al pobre hombre, pero en el último instante me detuve. Retiré rápidamente mi mano asustado por lo que iba a hacer. Comprendí con rapidez, de forma descarnada, que ningún sueño, por muy horrible que fuese, podría ser peor que nuestra actual realidad. Imaginemos, ¿no? En el campo. Una realidad a la que estuve a punto de cometer la crueldad de devolverlo.
Volvemos otra vez a esta idea de autotrascendencia, la dimensión espiritual del hombre, la capacidad de autotrascenderse, de mirar un poco por encima de lo que le ocurre, de buscar un sentido fuera de él mismo, y es lo que define antropológicamente, al hombre, ¿no? ¿Quién es el hombre? El hombre, dije, es el capaz de inventar las cámaras, pero también quiere entrar a ellas. Nada, este es un dibujo que implica esto, ¿no? La libertad que tenemos todos de decidir qué hacemos con lo que nos pasa. Muchas gracias. Bueno, prontito nos vemos con algún otro texto.